Gracias, Señor, gracias por poder tener este tiempo, por compartir este tiempo juntos, Señor, de esta comunión, Señor, este día sábado, Señor, cada uno en sus casas, Señor, pero disfrutando de esta hermosa comunión que tenemos por medio de tu Espíritu, Señor, gracias. Gracias, Señor, por cada familia, Señor, que se ha congregado, que se ha dado cita en esta noche, Señor, a través del Zoom, Señor, todas las personas que están siguiéndonos a través de YouTube. Señor, gracias, Señor, por todas las personas que están con nosotros. Señor, gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en este día, que tu verdad esté con nosotros, tu palabra, Señor, nos acompañe en este día, nos edifique, Señor, nos des de ti, de tu verdad, de tu amor, Señor. Pon en nosotros, Señor, un mayor deseo de buscarte, un mayor deseo, Señor, de estar en comunión contigo, Señor, un mayor deseo de, Señor, en estos días, Señor amado, de buscarte con todo nuestro corazón para saber, Señor, cuál es tu voluntad para nuestra vida, para nuestra casa, nuestra familia, Señor, para el presente en el que estamos, pero también para lo que tú quieres para nosotros, para empezar a prepararnos, Señor, y ser, Señor amado, aquellos que previenen, Señor, y se empiezan a preparar conforme a tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Oro por cada uno de nuestros hermanos, Señor, oro por cada uno de ellos, por sus casas. Señor, gracias porque podemos entrar a la casa de nuestros hermanos y disfrutar este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén, amén. Así que bueno, vamos ahora a cantar juntos al Señor, vamos a adorar juntos al Señor, ponemos el primer video, compartimos el primer video y cantamos juntos al Señor en esta noche. No te distraigas, hagamos un culto verdadero. Amén. Mi Dios, mi Redentor, mi Rey, consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Vamos, cantar con alegría. Mi Dios, mi Redentor, mi Rey, consolador, a
Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo, tú eres mi todo. Que sea bien fuerte ese aplauso. Aleluya. Los veo como un poquito distraídos. ¿Qué te parece si cerras tus ojos un momento y llamas todo tu ser al centro que es Cristo? Necesitamos estar en Él. Cuando la noche es más oscura, cuando el día es más malo, es cuanto más necesitamos estar conscientes de que hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido atraídos a Él. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Entra en esa conciencia, entra en esa revelación. Si no lo podés sentir, si no lo podés ver, hay algo, hay un poder que Dios ha depositado en nuestros corazones porque Él sabría que estos momentos iban a venir. Y eso es Espíritu Santo. Porque su Espíritu Santo está en nosotros, nosotros somos santos también. Hay un lugar en tu vida que está lleno de santidad, que está lleno de pureza, que lo único que quiere es a Él. Entra en ese lugar y deja que ese lugar gobierne todo tu ser, gobierne tu mente, gobierne tu corazón, gobierne tu cuerpo. Los pensamientos de derrota se tienen que ir. Los pensamientos ajenos a su voluntad, todo lo que no te lleve a avanzar en Él, avanzar en la vida, todo se rinde a su presencia. Porque es Él quien pelea tus batallas. Es ese espíritu el que está peleando, el que está peleando dentro tuyo. Deja que cause una revolución. Deja que revolucione todo tu ser. Deja que destruya todos los argumentos, las fortalezas, los conflictos, las situaciones. Todo se rinde a su voz. Todo se rinde a su mover. Cuando Él comienza a moverse, milagros comienzan a suceder. Es su vida, es un milagro dentro de nosotros. Necesitamos que esa vida gobierne para que esos milagros, esa vida milagrosa, esa vida sobrenatural comience a expresarse. Tú preparas una mesa para mí en presencia de quien viene contra mí. Cuerpo y sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Preparas una mesa para mí en presencia de
así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. Tú preparas una mesa para mí en presencia de quien viene contra mí. Mi sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Y creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. Así peleo mis batallas, Así peleo mis batallas. oh, así peleo mis batallas. Así es. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Estoy rodeado por ti. Que vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Así peleo mis batallas. Así es. Sí creo que tú has vencido. Levanto mi canto por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así es. Es hermosa tu presencia. Es hermosa tu presencia. Tú transformas. Tú transformas. Todo nuestro ambiente cambia. Cambia. Aleluya. Gloria al Señor. Voy a compartir una canción más ahora, pero voy a dejar
Voy a compartir solamente la parte de audio, así estamos viéndonos también cómo adoramos al Señor y cómo estamos adorando al Señor. Aleluya, gracias. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento. Sin adorar, llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por cantar sin razón. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar con sentimientos. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero. Lo siento por olvidar que bastas tú. Llévame hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará.
te quiero a ti. Momento con tu Espíritu Santo, palabras que salen de lo profundo del corazón. Eres suficiente, eres todo lo que quiero, lo que tengo. Te adoramos, Señor, gracias. Gracias, papá, gracias. Gracias por este hermoso tiempo, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias por poder, Señor amado, adorarte. A pesar, Señor, de la distancia, a pesar de estar, Señor amado, distanciados los unos de los otros, Señor, podemos adorarte, podemos tener un tiempo de buscarte. Gracias, Señor, gracias. Gracias, te honramos, Señor, gracias. Gracias por este día, gracias, papá. Aleluya, gracias, Jesús. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Aleluya, gracias Jesús. Gracias Señor, gracias. Gloria al Señor. Muy bien, amados. Vamos ahora a prepararnos para recibir la palabra. A preparar nuestro corazón. Ahí, si tienen el mate cerca, pueden acercarlo ahora, pueden ponerlo un poco más cerca. Podemos disfrutar este tiempo, podemos disfrutar este tiempo que tenemos juntos. Muy bien. Yo quisiera ir a la palabra de esta noche. Así que he preparado para que todos puedan leer ahí en la pantalla, para que todos puedan acompañarnos a través de la lectura, de los pasajes bíblicos y todo, para que sea más fácil para mí manejarlo y fácil para ustedes también el poder participar. Muy bien, en esta noche quiero hablar, venimos hablando acerca de la manifestación y terminando el mes pasado, hablamos acerca de la manifestación de nosotros como iglesia y sentí fuerte de parte del Señor el compartir en los próximos días, compartir acerca de la iglesia en este mes de octubre, hablar acerca de la iglesia. Y hablamos el sábado pasado acerca del nacimiento de la iglesia, estuvimos hablando del nacimiento de la iglesia, y basados en Mateo 16, 18, cuando, bueno, desde el 15, 16, cuando Jesús les empieza a preguntar a los discípulos
quién pensaba la gente que era él y después quién decían ellos que era él. Y los discípulos les dicen, tú eres el Cristo. En realidad Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es la primera vez que nosotros encontramos al Señor hablando acerca de esto, de edificar su iglesia, de que Él iba a establecer una iglesia y que nosotros íbamos a ser parte de esa iglesia, que nosotros íbamos a formar parte de esa iglesia. Entonces el Señor dice, ustedes serán parte de mi iglesia. Sobre esta roca, sobre la revelación de la que ustedes han recibido por el Espíritu Santo, yo voy a edificar mi iglesia, porque la iglesia nace por la revelación de Cristo. La iglesia nace por la revelación de Cristo. Entonces vamos a leer ahí en la NBI, Mateo 16, 18, nueva versión internacional, dice, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Esta es una palabra que marca el comienzo de la iglesia, y como habíamos hablado en el nacimiento de la iglesia el sábado pasado, esta palabra es la que dicta el nacimiento de la iglesia. Pero yo quiero hablar hoy no solamente del nacimiento de la iglesia, sino quiero hablar acerca de esa piedra, acerca de esa roca, y esa roca como fundamento. Esa roca como fundamento, o sea, cuando hablamos de esa roca, no nos estamos refiriendo a una piedra común, no nos estamos refiriendo a Pedro, sino que estamos hablando de la revelación que viene por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas, y que esa revelación que viene por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas nos hace parte de la iglesia, nos hace pertenecer a la iglesia, nos da pertenencia a la iglesia. El primer punto de lo que quiero hablar en esta noche es la piedra es Cristo, y también la revelación con respecto a Cristo lo es. Una vez más lo leemos, la piedra es Cristo, y también la revelación con respecto a Cristo lo es. Esto lo tenemos que tener claro, no solamente la piedra es Cristo, que es el fundamento donde nosotros estamos, sino que la revelación con respecto a ese Cristo, todo lo que nos habla, todo lo que viene a nuestras vidas, a revelar a ese Cristo, esa revelación también es nuestra piedra, también es nuestro fundamento. O sea que nosotros pertenecemos a la iglesia porque somos parte de esa revelación, porque entendemos esa revelación, porque nuestro entendimiento se ha alumbrado, porque ha sido alumbrado nuestro entendimiento, y podemos ser parte, podemos entender esta verdad, podemos transmitir también esta verdad, que Cristo está en nosotros, Él se nos reveló. Primero se reveló a nosotros, primero se reveló a nuestras vidas, y a medida que fuimos avanzando, fuimos conociéndolo cada vez más por medio de su palabra, por medio de mayor revelación, por medio de mayor luz en nuestra mente, ha venido mayor luz, y esa luz nos ha dado un mayor entendimiento, un mayor discernimiento. Nosotros podemos discernir al Señor. Nosotros podemos discernir al Señor. Y ese discernimiento cada vez más nos hace más parte, cada vez actúa haciéndonos más parte, no porque no fuéramos parte al principio, sino que todo en nosotros va siendo absorbido por la revelación de Cristo, y ese absorber de su revelación provoca en nosotros que seamos cada vez más parte de esa verdad y menos parte de las cuestiones que están a nuestro alrededor. Entonces, el primer punto, la piedra es Cristo, pero también la revelación con respecto a Cristo lo es. Vamos a leer ahora en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19, pero como siempre hablamos, o como muchas veces hablamos, no siempre, pero algunas veces lo dijimos, lo hemos dicho, aprendido a través de nuestros apóstoles y de aquellas personas que nos están enseñando mucho acerca de la verdad de Dios,
que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, sino que la Biblia fue escrita como una carta continua, ¿no? Y a veces nosotros, dividiendo nuestras lecturas en capítulos o versículos, muchas veces nuestras lecturas para lo que Dios quiere hablarnos, conforme a un capítulo o conforme a algunos versículos alcanza, pero a veces necesitamos romper esa división de capítulos y versículos para entrar en mayores revelaciones, para entrar en una mayor revelación de lo que Dios quiere en nosotros. Entonces, quiero animarlos en este día, a aquellos que están anotando, vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 19, 20, 21 y 22, y de ahí vamos a pasar al capítulo 3, siguiendo la lectura de lo que Pablo siguió escribiendo. Vamos a ver que, o sea, que todo tiene que ver, o sea, que no se cortó, sino que fue solamente una división necesaria para poder ubicarnos en la palabra, pero que necesitamos leer en este día pasándonos un poquito de largo. Dice así: por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por el Espíritu. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan, de la gracia de Dios, que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo de Dios por su gracia, que me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito en Cristo Jesús. Esta palabra nos habla el apóstol Pablo de lo importante que es en que nosotros que absorbamos el conocimiento para que este conocimiento llegue a ser un entendimiento en nosotros de que somos parte de la iglesia. Y hay algunas cuestiones que él nos habla que son importantes entender. Comienza diciendo en el 2:19, por tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Necesitamos entender esta realidad. Necesitamos entender que somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios, que esta verdad está en nosotros, que esta verdad se hizo real en nosotros, que somos miembros, que ya no somos, que no estamos desconectados los unos de los otros, sino que somos conciudadanos. Nosotros somos conciudadanos, nosotros somos parte de esta verdad de Dios, de esta verdad que nos hizo una iglesia. Una vez más, no somos iglesia por congregarnos juntos en un lugar. No somos iglesia por estar juntos, somos iglesia porque se nos ha revelado Cristo y somos parte de la iglesia global del Señor, pero también somos parte de una iglesia local. Y necesitamos entender esto, que somos tan conciudadanos de la iglesia local como conciudadanos de la iglesia global. Nosotros somos parte de la iglesia a nivel mundial, pero también somos parte de la iglesia a nivel local. Este llamamiento nos ha hecho parte de la iglesia. Y este es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia es Cristo. El fundamento de la iglesia es Cristo.
Por eso vamos a ver el siguiente punto ahora. El siguiente punto es el número 2, dice, Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo, punto número 2, es el fundamento de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Esta es nuestra piedra firme. Esta es nuestra seguridad. Aquí está nuestra seguridad. Él es la piedra angular, como dice en otro pasaje bíblico, o más adelante acá con otra traducción. O la piedra basal, o la piedra principal. Él es la piedra principal. Sin Él no hay edificación posible, porque la iglesia, y quiero que entendamos esto, sin Él no hay edificación posible, porque la iglesia no se edifica como nosotros estamos acostumbrados a ver las edificaciones aquí en la tierra. Las edificaciones aquí en la tierra empiezan con un fundamento en el piso, con un cimiento en el piso, y una vez que el cimiento está firme, desde ahí abajo se empieza a construir la iglesia desde abajo hacia arriba. Una iglesia, un local natural, digamos, una casa natural. Se pone primero el cimiento en la tierra, y una vez que se pone este cimiento en la tierra, se empieza a edificar la casa. Ahora, la iglesia no se edifica desde abajo hacia arriba, sino que la edificación de la iglesia es desde arriba hacia abajo. La iglesia no tiene una edificación desde abajo hacia arriba, sino que la edificación es desde arriba hacia abajo, así como lo es el cuerpo. Veamos, tomemos el ejemplo del cuerpo. ¿Cómo es nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo camina por el fundamento que Dios le ha dado a través de la cabeza. La cabeza, el cerebro, por medio de la médula espinal, le da estabilidad a todo el cuerpo. O sea, si bien nuestra estabilidad está porque tenemos nuestros pies, si no hubiera una cabeza dirigiendo nuestros pies, no habría estabilidad. O sea, que nosotros somos un reflejo de cómo es la iglesia. Cristo es el fundamento y Cristo es la cabeza, ¿no? Entonces, si Él es la cabeza, esta edificación empieza desde arriba hacia abajo. No estoy diciendo que todavía no pusimos los pies sobre la tierra. Estoy solamente poniéndolo en orden. Estoy solamente ordenándolo. Cristo está arriba, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y ya vamos a ver en uno de los próximos puntos esto. Pero la iglesia se edifica desde arriba hacia abajo. O sea que necesitamos nosotros recibir esta revelación que viene desde arriba para ser edificados en el Señor. Para ser edificados en Él. El fundamento de la iglesia no es desde la tierra, sino desde el cielo. El gobierno es del cielo. La vida y el suministro es del cielo. La estabilidad viene del cielo. No sé si ustedes saben, pero la estabilidad que nosotros tenemos en el cuerpo, el centro de gravedad de todo el cuerpo está al lado del oído. Es un líquido que cuando ese líquido se mueve o cuando hay una inflamación dentro del lugar a donde nosotros tenemos la estabilidad del cuerpo, cuando hay una inflamación hay mareos. El mareo viene porque muchas veces está inflamado el lugar donde el cuerpo tiene el líquido que da la estabilidad a todo el cuerpo. ¿Y dónde está esto? Esto está en la cabeza. La estabilidad de la iglesia no está en cuán fieles sean los hombres que están en la iglesia, sino que la estabilidad viene en cuánto entendimiento tengamos nosotros y cuánto estemos conectados al cimiento, al fundamento que es Cristo en nosotros, que es la cabeza en el cuerpo, y desde ahí nosotros recibimos todo lo que necesitamos. Cuando un cuerpo se cansa, a nosotros nos duelen todos los músculos. ¿Qué pasa? Si nosotros tomamos una aspirina, ¿la aspirina qué hace? La aspirina es un inhibidor o alguna droga que nosotros le demos al cuerpo. Esa droga inhibe, le dice a la cabeza que no hay músculos cansados, entonces el músculo parece que no estuviera cansado, porque en realidad no se cansó el músculo, sino que la cabeza le está diciendo al músculo que ya se ejercitó demasiado, porque todo el gobierno en nuestro cuerpo viene desde la cabeza.
Si nosotros entendemos que la estabilidad como iglesia no viene de nosotros, no viene de la capacidad que tengamos nosotros de construir, de hacer esta iglesia, sino que viene de la cabeza. Todo lo que nosotros recibimos viene de la cabeza, todo el suministro viene de la cabeza. Hermanos, cuando nosotros comemos algo, nosotros no sabemos ni qué pasa dentro de nuestro interior. Pero en la cabeza está la lengua y el olfato, y la lengua identifica si es dulce, si es salado, y conforme al sabor que la lengua identifique son las enzimas que va a usar para sacar los nutrientes de ese alimento que nosotros estamos comiendo. O sea, que todo viene del gobierno que está en la cabeza. Y esto nos enseña que todo lo que nosotros necesitamos está en Cristo. Todas las cosas que nosotros necesitamos están en Cristo, porque Él es el fundamento y esta iglesia se edifica desde arriba hacia abajo. Desde la cabeza nosotros recibimos todo lo que nosotros necesitamos. Una vez más, el fundamento de la iglesia está en el cielo. No está en la tierra, sino que está en el cielo. O sea, se edifica desde el cielo hacia abajo, desde arriba hacia abajo. El gobierno de la iglesia no está en la tierra, si bien Dios ha puesto un orden y le ha dado autoridad a aquellos que representan a ese Cristo. Quiero decirte algo, nosotros tenemos autoridad mientras nos mantengamos bajo autoridad y mientras estemos representando a Cristo. Ahora, si, como alguna vez se los dije, si ustedes alguna vez no ven a Cristo en nuestras vidas, en mi vida, en la vida de Ceci, en la vida de algunos de los líderes de la iglesia, no tienen por qué someterse, porque ustedes no están sometidos a personas, sino que nosotros estamos sometidos al orden que la iglesia tiene. Y no me quiero adelantar, porque ya vamos a hablar acerca del orden en la iglesia de aquí a 2 sábados, pero el orden en la iglesia viene a través de las personas que están bajo autoridad, que no tienen la autoridad ellos, sino que son representantes de la autoridad que viene de Cristo, porque están sometidos a la cabeza que es Cristo. Si nosotros entendemos esto, vamos a saber que no necesitamos escalar puestos para que la gente nos reconozca, solamente necesitamos estar sujetos a Cristo. Y si nosotros estamos sujetos a Cristo, entonces el cuerpo, que es su iglesia, nos va a reconocer la vida de Dios que está en nosotros. Entonces el gobierno viene de arriba. El suministro, no hay nada que nosotros podamos darle, no, porque esta iglesia no crece porque el pastor no los alimenta, hermano. O sea, nosotros tenemos acceso a Dios. Cristo nos abrió un acceso al Padre y nosotros podemos alimentarnos. Claro que estamos en la iglesia porque de la iglesia también es un suministro, de la iglesia viene la multiforme gracia, y ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. De la iglesia viene la multiforme gracia. Nosotros no comemos todos los días arroz. Si nosotros comiéramos todos los días arroz, llegaría a un punto que nos faltarían muchos nutrientes en el cuerpo, faltarían un montón de proteínas, un montón de vitaminas. ¿Por qué? Porque el arroz es bueno, pero no es lo único que nosotros necesitamos. Necesitamos una diversidad. ¿Por qué estamos en el cuerpo? Para ser nutridos de la diversidad. Nosotros estamos en el cuerpo para ser nutridos de la diversidad. Es por eso que nos necesitamos, porque cada uno de nosotros tiene una diversa, no me quiero adelantar a la prédica, pero cada uno de nosotros tiene una parte de ese Cristo, y esa parte de ese Cristo es la que nosotros damos a conocer por medio del cuerpo local, que es la iglesia en donde nosotros estamos, y también lo damos a conocer por medio de la iglesia global, que es la iglesia a la que nosotros también pertenecemos. La estabilidad viene de arriba. Hermanos, necesitamos entender que si hay estabilidad en nosotros, esta estabilidad viene porque estamos sujetos a la cabeza. Estamos sujetos a la cabeza. Se me vino una imagen, hermanos, no me van a querer creer. Cuando yo era chico, le ayudaba a mi papá a matar gallinas. Y como nadie le quería ayudar a mi papá a matarlas, yo era el único que le ayudaba. Entonces, muchas veces yo era chico y claro, y la tenía que agarrar fuerte, y por ahí algunas hacían fuerza y se escapaban. Y cuando le cortaban cabeza, se escapaban sin cabeza. Pero no tenía sentido el caminar que daban, aunque corrían y salían. No sé si alguna vez vio esto, se me vino justo esa imagen. Una gallina corriendo sin cabeza. ¿Por qué? Porque todos los nervios siguen funcionando, pero ya no hay sentido. O sea, corre sin saber a dónde va. Y muchas veces
no las teníamos que dejar ir porque se chocaban contra una pared y se magullaban todas y no servía mucha parte, se echaba a perder. Entonces necesitamos tenerlo, ¿por qué? Porque ya no tenía más cabeza. Si nosotros no permanecemos conectados a la cabeza, entonces perdemos el suministro, la estabilidad que viene del cielo. Las raíces del cuerpo, fíjese esto es muy importante que lo entendamos, que espero que lo pueda ver como yo lo vi, como lo recibí cuando el Señor me lo hablaba. Las raíces del cuerpo no están abajo, están unidas a la cabeza a través de la médula espinal. O sea, si nosotros nos mantenemos, la médula espinal nos habla de orden, otra vez, vamos a hablar de eso, pero hoy tenemos que tocarlo para entender. Nuestras raíces están por medio de la médula espinal en el cuerpo natural, conectados al cerebro, ¿no? Y de ahí recibimos todos los impulsos. Yo puedo mover mis manos hoy, ¿por qué? Porque mis manos están conectados al antebrazo, al brazo, el brazo al hombro, el hombro conectado al cuerpo, recibiendo a través de la médula espinal el envío que mi cuerpo le está haciendo para poder expresar, para hacer una expresión de lo que yo quiero hablar. Entonces necesitamos entender que nuestras raíces no están abajo como los árboles, por ejemplo, sino que nuestras raíces están arriba. Mientras nosotros permanezcamos arraigados al Señor, arraigados, que nuestras raíces estén en Él y no en las cosas de este mundo. ¿Qué pasa? Muchas veces estamos en una pelea. Un poco de raíces la tenemos en las cosas de la tierra, en nuestra familia, en nuestra casa, en el trabajo, y otra parte en el Señor. Y estamos como que estamos un poco acá y un poco allá. No podemos nosotros estar en los dos lados. Necesitamos nosotros avanzar, necesitamos crecer, necesitamos llegar a ser lo que Dios quiere. Entonces nuestras raíces no están hacia abajo como los árboles, sino que nuestras raíces están hacia arriba y de ahí recibimos todo lo que necesitamos. El impulso, la voluntad de Dios se da a conocer por medio del cuerpo. La voluntad de Dios se da a conocer por medio del cuerpo. Hermanos, el próximo sábado vamos a hablar del crecimiento de la iglesia, pero solamente quiero tocar este punto. No hay manera que el cuerpo crezca si no hay una cabeza comandando ese crecimiento. No hay manera que el cuerpo crezca si no hay una cabeza comandando ese crecimiento. Vamos al próximo punto. Punto número 3. La iglesia es el fundamento de la verdad. Cristo es el fundamento de la iglesia, pero la iglesia es el fundamento de la verdad. Lo dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice el apóstol Pablo: si me atraso, si no llego a tiempo, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Columna y fundamento de la verdad. Nosotros como iglesia tenemos que entender que nuestro fundamento es Cristo, pero la gente tiene que ver verdad, porque el fundamento de la verdad en la tierra, cuando esta iglesia está sometida a Cristo, cuando entiende que está sometida a Cristo y está arraigada a Cristo, entonces da a conocer hacia abajo la verdad, da a conocer la verdad. La verdad nosotros la expresamos a través del cuerpo, y quiero darle algunos ejemplos que le van a aclarar este punto. La verdad se expresa a través del cuerpo, que es la iglesia. La verdad del ADN se expresa a través del cuerpo. Yo les conté alguna vez que un día fui al Anselmi y estaba yo en la cola del Anselmi y una chica se da vuelta y me mira, y mira otra vez para adelante, y yo digo, bueno, no sé, será que quiere ir a buscar algo, y me iba a decir, y no se anima, me vuelve a mirar, se vuelve a dar vuelta, me vuelve a mirar y se vuelve a dar vuelta, y yo dije, debo ser muy lindo, pero no era que yo era lindo. Se da vuelta y me dice, ¿vos tendrás algo que ver con el pastor Pedro Bogdan de Arroyito? Y yo le digo, sí, es mi papá. Ah, dice, me parecía, dice, perdona que te diga, pero dice, yo te vi acá, y dice, sos igual a tu papá. ¿Esto qué significa? Que mi cuerpo dio a conocer la verdad de mi ADN. No me pude escapar de eso.
algunos en mayor medida de mis hermanos, otros en menos, pero damos a conocer el ADN. Es más, a mis hermanos todos apenas nos ven, nos dice, ustedes son hijos de Pedro y Emma, todos saben, todos se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el cuerpo expresa y la expresión es verdadera conforme al ADN, ¿no? Yo ya se lo dije muchas veces, a mí no me gustaría ser rubio, a mí me gustaría ser morocho, pelo así, rulitos, motito y bien morocho. O sea, perdonando la expresión, bien negro, mulato. Me encantaría, ese hubiera sido el deseo más profundo de mi corazón. Está Ceci ahí, ya puede decir sí o no de lo que digo. O sea, yo quisiera haber nacido negro, pero no puedo. No puedo ir en contra de mi ADN. Ahí puso una mano, Ceci. No puedo ir en contra de mi ADN. No puedo porque mi cuerpo expresa la verdad de quién soy. Mi cuerpo expresa la verdad de quién soy. De la misma manera, la iglesia como cuerpo, si está arraigada al Señor, lo que va a ser expresar la verdad. O sea, Cristo es el fundamento de la iglesia. Y si Cristo es el fundamento de la iglesia, entonces la iglesia es el fundamento de la verdad, porque la iglesia dará a conocer la verdad de Dios en la tierra. La iglesia dará a conocer la verdad de Dios en la tierra. La verdad visible, como en el caso visible de un hijo, expresa la verdad de su linaje a través del cuerpo. La iglesia fue enviada para traer la imagen de Dios a la tierra. ¡Wow! La Biblia nos dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él es la imagen de Dios invisible. Nosotros, si vemos a Cristo, vemos al Padre. Él se lo dijo y lo leímos hace 2 sábados atrás. Me han visto a mí, no han visto al Padre. ¿Sí? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le dicen eso y el Señor le dice, pero si me vieron a mí, vieron al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Esta es la realidad de la iglesia, esta es la verdad de la iglesia. Si la gente busca a Dios, no tiene que encontrar a Dios solamente en su oración, no tiene que encontrar a Dios solamente a través de la fe, sino que puede encontrar a Dios a través de la iglesia, porque la iglesia es la expresión de la verdad de Dios. Cristo es la imagen visible del Padre y nosotros como su propio cuerpo somos la imagen visible de Cristo. O sea que nosotros deberíamos dar a conocer la verdad de Dios en la tierra. Diga amén, si quiere ponga una manito, si quiere haga lo que quiera, exprese, porque necesitamos expresar, todo nuestro cuerpo necesita entender esta verdad, necesita entender esta verdad. Punto número 4. Ya venimos hablando de esto, pero para construir el pensamiento, Cristo es la cabeza y la iglesia su cuerpo. Cristo es la cabeza y la iglesia su cuerpo. En Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. También si para los que anotan pueden anotar Efesios capítulo 5, versículo 23. Para los que anotan no lo vamos a leer ahora, pero necesitamos nosotros entender que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El cuerpo está unido a la cabeza y el cuerpo termina siendo la expresión de lo que la cabeza quiere decir. No solamente la cabeza está expresando, no solamente mi cabeza hoy está expresando algo, sino que todo mi cuerpo está expresando algo. Por eso les pedí a los que pudieran y a los que quisieran ser parte, que en el tiempo de cantar, que pudiéramos no solo ser una expresión de cara, sino ser una expresión de todo el cuerpo. Hermano, yo me encanta adorar a Dios y me encanta encontrarme en estos espacios, así cuando estoy un poco más solo y poder adorar a Dios sin ningún problema de nada. Yo disfruto esos tiempos porque mi cuerpo necesita expresar. Cuando hay una mayor expresión de mi cuerpo, hay un mayor experimentar de la verdad de Dios a través de la adoración, a través de la canción, a través de lo que sea. Esta prédica no podía ser parte y ustedes no me entenderían algunas cosas si no pudiéramos, si no tuviéramos la oportunidad de vernos.
de ver el movimiento de mis manos, de ver la expresión de mi cara, la expresión de mi rostro, cómo estoy hablando, de qué manera estoy expresando. Nosotros somos el cuerpo del Señor y como cuerpo del Señor tenemos que ser una expresión de Él. Tenemos que ser la expresión de Él. Tenemos que ser la expresión del Señor aquí en la tierra. Punto número 5. La iglesia es producida por las incalculables riquezas de Cristo. En la Reina Valera dice, por las inescrutables riquezas de Cristo. En Efesios 3:8, ya lo leímos, lo volvemos a repasar. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las inescrutables riquezas de Cristo. La iglesia fue llamada como expresión de su verdad. Esto es evangelio. ¿Qué es el evangelio? Expresar las incalculables riquezas de Cristo por medio del cuerpo, por medio de la iglesia. La iglesia fue llamada a ser una expresión de esto y quiero que me presten mucha atención. No me queda mucho tiempo más para desarrollar el tema, no tengo mucho más para desarrollar. Quiero que me presten atención en esta última parte porque necesitamos entender correctamente esto, porque de aquí vamos a entender a qué fuimos llamados como iglesia. Pablo dice que recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Esto no es algo que recibió Pablo, esto es algo que hemos recibido todos nosotros como iglesia. Todos nosotros como iglesia hemos recibido esta gracia de poder comunicar, de dar el evangelio. Hermanos, nosotros somos aquellos que portamos las buenas nuevas, somos portadores de una buena noticia. Somos portadores de la noticia que le dice a la gente. Hay gente que se frustró de sí misma, que está frustrada, que se frustraron con ellos mismos. Y la noticia que nosotros tenemos para darle es que el Señor vino a hacerlos libres de ellos mismos. Vino a hacerlos libres de esa frustración. Vino a libertarlos, vino a libertar de opresión, vino a libertar de vicio. Esta verdad vino a libertarlos. Entonces necesitamos nosotros dar a conocer esta verdad. Necesitamos dar a conocer esta vida en medio de estos tiempos, entender que fuimos llamados a mostrar estas incalculables riquezas de Cristo. Y de esto hablaba recién, cuando nosotros tenemos que como iglesia dar estas incalculables riquezas de Cristo. ¿Por qué lo digo? Necesitamos entenderlo. Présteme mucha atención, por favor. Cada uno de nosotros tenemos una parte de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una parte de Cristo. Ahora, no es que Cristo nos haya dado solo una parte de Él, sino que esta parte que Él nos dio es el todo que nosotros teníamos que recibir. Diga conmigo, por favor, yo tengo toda mi porción de Cristo. Dígalo una vez más, yo tengo toda mi porción de Cristo. O sea, nosotros tenemos toda la porción de Cristo que nos iba a tocar. Ahora, como bien decimos, solamente es una porción, solamente es una parte. Y esa parte se vuelve un todo por medio de la iglesia, por medio del cuerpo. Entonces, yo tengo una parte, pero cuando yo estoy unido al cuerpo, entonces yo tengo todo lo que el Señor me dio. Por eso es que nos necesitamos unos a otros, por eso necesitamos a Daniela, necesitamos a Analía, necesitamos a Vanessa, a Fran, necesitamos a Matías, a Noelia, a Natu, son los que veo acá. Necesitamos a Julio, los necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos solo una parte de ese Cristo y la compleción. ¿Quién viene a completar a ese Cristo? Nosotros, el cuerpo lo completa. Nosotros somos solamente un miembro del cuerpo. Somos una falange, ¿no? Esta falange, si no fuera por esta y por esta, no sería dedo, ¿no? Y si no fuera por la mano, no sería parte del cuerpo, porque esta mano está conectada al antebrazo, al brazo, al hombro, y está conectada al cuerpo. O sea, esta parte no es el todo del cuerpo, es una porción, pero una porción importante del cuerpo. Y cada uno tiene una función. Eso es lo que nosotros tenemos que descubrir en este tiempo. ¿Cuál es la función que nosotros tenemos en el cuerpo?
¿Qué es lo que fuimos llamados a hacer en el cuerpo, hermanos? Necesitamos descubrir nuestra función en el cuerpo porque fuimos llamados a ser parte de las incalculables riquezas de Cristo. ¿Cuáles son esas incalculables riquezas de Cristo? Solamente para repasar, vamos a ver algunas porque no tenemos tiempo para ver toda la incalculable, o sea, no podemos contarlas, las incontables riquezas de Cristo. Solamente algunas: vida, luz, salvación, regeneración, libertad, justicia, santidad, verdad. Y usted siga dando, siga haciendo crecer esa lista, porque esas inescrutables, esas incontables riquezas de Cristo están en nosotros, no fueron dadas a nosotros, que se vuelven completas cuando hay una expresión de cuerpo. Es por eso que necesitamos estar juntos, es por eso que necesitamos vernos muchas veces a la cara, porque eso nos alienta, eso alienta nuestra fe, eso nos hace bien internamente, nos hace bien el vernos, nos hace bien compartir hoy a través de YouTube con los hermanos que son también parte de nosotros, que no los podemos ver porque no lo tenemos en pantalla, pero que sabemos por el Espíritu que somos parte con ellos y que siendo parte con ellos podemos como cuerpo ser una expresión plena de Cristo, ser una expresión plena de Cristo, hermanos. Cuando la iglesia pueda manifestar la expresión plena de Cristo, esto es cuando todos lleguemos a ser una expresión de Él. Cuando nosotros manifestemos todos una expresión de Cristo, el mundo no podrá negar al Señor. El mundo no podrá negar al Señor. Van a tener que reconocer al Señor, pero para que eso llegue, nosotros necesitamos dar a la medida. Nosotros necesitamos dar a la medida que, como dije el sábado pasado, el Señor no nos dio una medida para que nosotros nos esforcemos a alcanzarlo, sino que nos dio la medida y la capacidad para llegar a ser, porque nos ha dado la porción de ese Cristo para que nosotros seamos, por medio de esa porción de Cristo, la medida que el cuerpo necesita. La medida que el cuerpo necesita. Esta riqueza va produciendo y llevando a la iglesia a ser a la imagen de Dios y a traer la imagen de Dios a la tierra. Y esto es muy importante, porque la iglesia no es una institución como el mundo la ve siempre, sino que la iglesia es la encargada de traer la imagen de Dios a la tierra, de dar a conocer a Dios en la tierra para ser testimonio de la verdad. El Señor dijo: me serán testigos hasta lo último de la tierra. Y ese es nuestro llamado. Ese es el llamado que el Señor nos ha dado, ser testigos hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén, muy bien. Vamos al punto número 6. Necesitamos entender bien el punto número 5 para poder llegar a entender el punto número 6. Y para entender finalmente lo que viene, necesitamos entender el 5. Tenemos la porción de Cristo, somos parte de la porción de Cristo, tenemos las incalculables riquezas de Cristo viviendo en nosotros. Ahora sí vamos al punto número 6. Cristo es el misterio y la iglesia como su cuerpo también es un misterio. Cristo es el misterio y la iglesia como su cuerpo también es el misterio. ¿Qué decimos con esto? Si es un misterio, en Efesios 3:5 dice, ese misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas. Si está el misterio, no es fácil de entender para todos. Por eso el Evangelio para muchos es locura. ¿Por qué el Evangelio es locura para la gente? Porque no entiende el misterio. Porque como no se le reveló el misterio de Cristo, tampoco se le puede revelar el misterio de la iglesia. Y el misterio de la iglesia se nos revela se nos ha dado por revelación. Es por eso que decíamos recién que necesitamos encontrarnos dentro del cuerpo, porque si nos encontramos dentro del cuerpo, vamos a hacer una expresión de la verdad de la cabeza. Si encontramos nuestro lugar
en el cuerpo, entonces vamos a hacer una expresión de la verdad que está dando a conocer la cabeza, que es Cristo. Si mi mano no encuentra su lugar en el cuerpo y mi mano dice toda la vida, yo quisiera ser pie y quisiera ser pie y me encantaría pisar y sostener a todo el cuerpo, pero no fue llamada a sostener el cuerpo, sino solamente a lavar, a limpiar, a alcanzar, a traer comida. Fue llamado a muchas cosas importantes, pero si la mano desconoce su posición en el cuerpo, entonces no será apta para el cuerpo. Es por eso que es importante entender esto, hermano. La iglesia es un misterio. Ahora tenemos que pedirle al Señor que se nos revele la iglesia. No la iglesia como el lugar, como el edificio, que se nos revele quiénes somos dentro del cuerpo, qué es lo que el mundo está necesitando que nosotros podemos alcanzarle como parte de ese cuerpo. ¿Qué es lo que está necesitando la gente a nuestro alrededor? Porque si nosotros entendemos nuestra operación en el cuerpo, vamos a ser operativos conforme a la vida que está en la cabeza. Si la mano no quiere ser mano, entonces se volverá inoperativa. Si la mano no quiere ser mano, entonces se volverá inoperativa. Es por eso que necesitamos la revelación. Somos parte de la iglesia porque se nos reveló Cristo. Ahora, somos parte del cuerpo porque se nos revela nuestra posición en el cuerpo. Somos parte de la iglesia porque se nos revela nuestra posición en el cuerpo. Esto es algo que tenemos que encontrarlo todos los días como frente al Señor, a través de la oración, a través de la palabra, dejando que la verdad fluya a través de nuestra vida. Se nos tiene que revelar nuestra posición en el cuerpo. Estamos en el cuerpo para actuar en favor del cuerpo, para su edificación y subsistencia. Nosotros estamos, una vez más, no podemos hablar del fundamento del cuerpo si no hablamos de edificación, si no hablamos de crecimiento, que vamos a ver el próximo sábado, pero entramos un poco en esos temas porque necesitamos entender que si se nos revela, si Axel encuentra cuál es su posición dentro del cuerpo, entonces el suministro que Dios quiere darnos a través de Axel va a venir al cuerpo. Si a Matías se le revela cuál es su posición dentro del cuerpo, entonces él le va a dar al cuerpo, por medio de estar conectado a la cabeza que es Cristo, lo que el cuerpo necesita. Es muy importante que entendamos que la iglesia es un misterio. La iglesia es un misterio, pero este misterio se nos ha dado a conocer a nosotros. No es algo que no lo sepamos, que ya no esté dentro de nosotros. El tema es que necesitamos buscarlo en oración. Todo lo que Dios quiere darnos a través de Analía ya se le ha dado a Analía. El tema es que Analía tiene que ser una comunicadora de la verdad que le fue dada. Cada uno de nosotros necesitamos estar en comunión, por eso la comunión es mucho más que estar juntos. Podemos estar juntos 100 años y nunca estar en comunión, porque la comunión es compartir, tener cosas en común, tener una salvación en común, tener una palabra en común, tener una vida en común. Por eso se nos debe revelar la iglesia para que demos a conocer la verdad de Dios en la iglesia. Punto número 7, que tiene que ver con el 5, que ya vimos. Lo que las incalculables riquezas producen en nosotros es dada a conocer a principados y a potestades. En Efesios 3:10 leímos, el fin de todo esto es la sabiduría de Dios. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, ¿por medio de quién? Por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Lo leemos una vez más. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y autoridades. Las incalculables riquezas producen en nosotros cosas. Si nosotros se nos revela esta verdad,
Esta verdad produce en nosotros cosas y estas cosas son las que nosotros expresamos, las que el cuerpo expresa. O sea, nosotros no tenemos, yo en algún tiempo creí que nosotros teníamos que salir a gritar en las calles y a darle a conocer a los principados y a las autoridades la multiforme sabiduría de Dios. No, hermano, o sea, nosotros podemos gritar que le damos a conocer, pero si nosotros como cuerpo no somos una expresión de esa verdad, no somos una expresión de ese ADN, no somos una expresión de esa vida, no somos una expresión de esa salvación, no somos una expresión de esa verdad, entonces podemos gritar 100 veces o 1000 veces o 1.000.000 de veces a los principados y potestades, pero nunca verán nada en nosotros, porque en realidad no estamos solamente, no fuimos llamados a hablar, fuimos llamados a dar a conocer las incalculables riquezas de Cristo, la diversidad en todas sus formas. Entonces, una vez más, leemos el pasaje, una vez más. Fíjese, en toda su diversidad, que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad. Entonces, ¿por qué el Señor eligió darse a conocer por la iglesia? Porque la iglesia es su cuerpo. ¿Y por qué nos ha dado a cada uno de nosotros una porción de Él? Para que toda la porción del cuerpo de Cristo dé a conocer en sus diversas formas la sabiduría de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Si nosotros encontramos nuestra posición en el cuerpo, entonces no necesitamos orar a los principados que damos a conocer la multiforme sabiduría. No, estamos dándola a conocer porque estamos siendo una expresión de la porción de Cristo que nos ha sido dada. Gloria a Dios. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Si nosotros entendemos esto, hermanos, o sea, gobiernos, digo yo, no naturales, gobiernos espirituales pueden caer en una ciudad tan solo por la manifestación de una iglesia, porque la iglesia entendió, se conectó por medio de la médula espinal, del orden de la iglesia, se conectó a la cabeza y por medio del cuerpo da a conocer la verdad que está en la cabeza, la vida, la paz, la justicia, la da a conocer por medio del cuerpo. Entonces nosotros necesitamos dar a conocer. ¿Por qué muchas veces las tinieblas gobiernan en lugares y sectores y aún muchas veces gobiernan en nuestras casas? Porque no hemos ocupado nuestra posición, porque no estamos ocupando nuestra posición de cuerpo. Y como no estamos ocupando nuestra posición de cuerpo, no podemos dar a conocer las incalculables riquezas de Cristo. No las podemos dar a conocer. Lo que las incalculables riquezas de Cristo producen en nosotros es lo que damos a conocer como cuerpo a los principados y autoridades. Por eso podemos dar a conocer la multiforme gracia de Dios, la diversa sabiduría de Dios a principados y potestades. Hermanos, hay una parte en la Biblia que dice cosas que anhelan mirar los ángeles. Cosas que anhelan mirar los ángeles. Los ángeles están esperando que la iglesia dé a conocer la sabiduría de Dios. Los ángeles están esperando que la iglesia dé a conocer la sabiduría de Dios. Ellos están esperándonos. Y nosotros que hemos recibido su porción, hermano, esto es poderoso, esto es grande. Esto es muy grande. Si nosotros entendiéramos que fuimos llamados a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, nosotros dejaríamos que la porción que nos habita nos contenga. El problema es que la porción que nos habita no nos contiene. Nosotros la contenemos a ella, pero no contiene nuestra vida y nuestro corazón. Por eso necesitamos humillarnos, por eso necesitamos ir cada día al Señor y renunciar a nosotros mismos. Ya Jesús lo dijo y lo decimos siempre: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, crucifíquese junto conmigo y sígame. No podemos seguir al Señor si todavía nuestra mente quiere ocupar un lugar. Entonces, si nosotros dejamos que Él esté en nosotros, la porción de Cristo toma su lugar en nosotros, entonces somos operables dentro del cuerpo, somos operativos.
dentro del cuerpo. Y si somos operativos dentro del cuerpo, entonces los principados y potestades están viendo, están contemplando la sabiduría de Dios que la iglesia está dando a conocer. Cosas que anhelan mirar los ángeles anhelan ver la sabiduría de Dios, la gloria de Dios, la verdad de Dios dada a conocer por medio de la iglesia en este tiempo. Fuimos llamados a dar a conocer la verdad de Dios en este tiempo. Fuimos llamados a dar a conocer la verdad de Dios en este tiempo. Ahora sí vamos al punto número 8. El propósito de los siglos es dar a conocer a Dios a través de Cristo por medio de la iglesia. Una vez más, punto número 8. El propósito de los siglos es dar a conocer a Dios a través de Cristo por medio de la iglesia. Cuando en Efesios 3:11, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, conforme a su eterno propósito. ¿Cuál era el eterno propósito de Dios? ¿Cuál era el eterno propósito de Dios? El versículo 10, que nosotros diéramos a conocer. El propósito eterno es el fin de todo, es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito. El propósito eterno de esto es muy poderoso. Esto es poderosísimo, hermano. El eterno propósito de Dios era que la iglesia diera a conocer, la iglesia que es una con el Señor. No se olviden de esto que lo hablamos hace un tiempo atrás. Lo vamos a traer a memoria. Cuando Eva todavía no había sido creada, no había sido sacada de Adán. Cuando Adán estaba solo en el huerto, ¿dónde estaba Eva? ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Cuando Adán estaba solo en el huerto, Eva no es una segunda creación. Eva estaba dentro de Adán. Eva era una con Adán. Y esto es poderoso porque esto nos enseña cómo somos nosotros como iglesia. La iglesia está dentro del Señor. Por eso en la cruz el Señor volvió a recuperar nuestra posición. Volvió a recuperar. Nosotros volvimos a estar unidos al Señor como deberíamos haber estado en el principio. Como deberíamos haber estado en el principio, unidos al Señor. Y esta es la verdad, el eterno propósito de Dios que nos mostró en el Edén, era que nosotros fuéramos uno con el Señor. Y la iglesia, siendo uno con el Señor, es la expresión del Señor en la tierra. Es la expresión del Señor en la tierra. Fíjese cómo gobernaba Adán siendo uno con Eva, siendo uno. El nombre que Dios le da a Eva, como nos enseñó el apóstol Lara, no es Eva, sino que Eva le llamó a Adán. El nombre que Dios le da a Eva es varona, porque del varón fue tomada. No sé, Eva le empezó a llamar a Adán y después lo puede ver en Génesis. Pero el nombre de ella era varona, o sea, porque eran uno con el Señor. Entonces necesitamos nosotros entender esta verdad. Cuando ellos eran uno, dice que Adán le puso nombre a todos los animales de la tierra según su idioma y que muchos años después Moisés, escribiendo el Génesis, dice que el nombre que le puso a Adán era el nombre que ellos seguían usando para esos animales. O sea, el nombre que Adán le puso es el nombre que permaneció ahora, imagínense. Adán junto con Eva gobernaba y no solamente gobernaba, sino que le ponía nombres a los animales. Los animales no habían sido nombrados y la unión de la sabiduría de Adán y Eva ahí gobernaba en la tierra. Esto es lo que tiene que pasar con nosotros unidos a Cristo, que es la cabeza. Necesitamos traer un gobierno para ponerle nombre a las cosas aquí en la tierra, porque toda la expresión que la iglesia traiga, toda la expresión que la iglesia dé a conocer en este tiempo es lo que Dios quiere, el propósito eterno de Dios en la eternidad
fue que la iglesia fuera la que diera a conocer la gloria de Dios, que la iglesia diera a conocer la gloria de Dios en la tierra. Que la iglesia diera a conocer la gloria de Dios en la tierra. Escuche lo que le voy a leer. Cuando estas riquezas sobran en nosotros, empiezan a visibilizar la verdad del Padre y pueden los principados y autoridades contemplar por medio de la iglesia la verdad y gloria de Dios, porque el Hijo es la gloria del Padre y la esposa la gloria del esposo. Una vez más, porque el Hijo es la gloria del Padre y la esposa la gloria del esposo. O sea que es la iglesia la encargada de dar a conocer la gloria del Hijo, que finalmente es la gloria del Padre. ¿Me siguen? El propósito eterno de Dios es que la iglesia diera a conocer la gloria del Padre por medio de Cristo. La iglesia es la encargada de mostrar la gloria de Dios, de mostrar la verdad de Dios, de mostrar el amor de Dios, de mostrar la justicia de Dios, de mostrar la soberanía de Dios, de mostrar el señorío de Dios, de mostrar la autoridad de Dios aquí en la tierra. Porque como somos la gloria del esposo y el esposo es la gloria del Padre, nosotros vamos a dar a conocer a Dios aquí en la tierra, ocupando nuestro lugar y siendo operativos conforme a la posición que hemos recibido como iglesia. Necesitamos entender esta verdad, hermanos. Necesitamos entender esta verdad en este tiempo. Necesitamos entender esta vida en este tiempo. Vamos a orar juntos ahora. Vamos a orar juntos ahora. Vamos a pedirle al Señor que complete esta palabra, que su Espíritu complete esta palabra en nosotros. Y no se quede solamente con lo que hemos visto hoy. Por favor, profundicen en estos próximos días. Vayamos a profundizar a la palabra. No se queden con eso. O como algunas veces digo, no me crea. No me crea todo lo que dije. Corrobórelo por medio de la palabra. Hermanos, hay muchos pasajes bíblicos más que por una cuestión de tiempo nosotros no los leemos, pero hay muchos pasajes bíblicos que hablan de fundamento. Por favor, agarre un celular que tenga una Biblia, ponga fundamento y empiece a leer. Agarre un celular que tenga una Biblia, ponga la palabra crecimiento, agarre y ponga la palabra gloria. Todo lo que hemos dicho está en la Biblia. El tema es que nosotros a veces le creemos a la palabra que nos dicen, pero no lo buscamos en la Biblia. Necesitamos nosotros corroborar, porque cuando nosotros vamos a la palabra, esta verdad se hace una verdad fundamentada en nuestras vidas. Nosotros no fuimos llamados a creer a lo que nos dicen, fuimos llamados a corroborar por el Espíritu que el Señor nos ha dado, para esta verdad. Y cuando nosotros por el Espíritu leemos y el Espíritu añade a nuestras vidas esa palabra, entonces ahora estamos fundamentados en la palabra. Y si nosotros estamos fundamentados en la palabra, nada nos va a poder mover. Fuimos llamados a ser parte del fundamento. Recuerden cuando el Señor Jesús hablaba de el que construyó la casa sobre la roca y el que construyó la casa sobre la arena. Si nosotros entendemos que nuestra construcción está arraigada a la cabeza y nosotros dejamos que la cabeza nos vaya dando todo lo que nosotros necesitamos, entonces seremos la imagen de Dios aquí en la tierra, porque somos la imagen del Hijo y el Hijo es la gloria del Padre. Oramos juntos un momento al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por poder estar juntos hoy, Señor. Gracias por tener esta posibilidad, Señor, de reunirnos, Señor, a través de estos medios, Señor, de la internet, Señor, de estos medios digitales, de Zoom. Gracias, Señor. Gracias porque podemos, Señor amado, sentados en nuestros hogares, recibir esta palabra, Señor, y que esta palabra no nos deje quietos, no nos deje inmovilizados, sino que nos ponga a trabajar. Señor, entendemos hoy un poquito más, pero queremos seguir entendiendo que como iglesia fuimos llamados a establecer esta verdad, que como iglesia fuimos llamados a traer esta verdad en la tierra, que fuimos llamados a ser un reflejo de esta vida aquí en la tierra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias por mis hermanos que están aquí en el Zoom, Señor. Gracias por los 43, las 43 conexiones que tenemos en Zoom, Señor. Gracias por las 32 conexiones que están en YouTube. Gracias, Señor, porque estamos llegando a muchos hogares. Y esta verdad y esta vida nos está edificando. Gracias, Señor. Te necesitamos ahora, Espíritu Santo, trabajando en nuestro interior.
Señor, llevándonos a la verdad, Señor, y que esta palabra hoy, Señor, lleve a aquellas áreas de nuestra vida que todavía no han ido a la cruz, que podamos, Señor, así como tú fuiste a la cruz, porque vos quisiste ir, Señor, porque era tu deseo en tu corazón ir, de la misma manera nosotros llevemos a esa cruz todo aquello, Señor amado, que sea contrario, todo aquello que sea contrario a esta verdad, y poder ser nosotros, Señor, un reflejo de esta verdad, que podamos ser la verdad de tu ADN, la verdad de tu vida, la verdad de tu amor como un reflejo aquí en la tierra. Señor, en Neuquén, en Salta, en Jujuy, Señor, en Córdoba, en San Francisco, en el lugar a donde nosotros estemos, seamos, Señor, una verdad en Córdoba, Señor, en el lugar de Argentina donde estemos, a nuestros hermanos en Estados Unidos, que seamos un reflejo de tu verdad. Papá, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. Voy a volver a la vista para verlos a todos acá, para que todos puedan ver. Qué lindo es verlos a todos, qué lindo es ver a los hermanos, qué lindo es estar reunidos, qué lindo es verlos a todos. Glorificamos al Señor por este tiempo, glorificamos al Señor por este tiempo. Damos gracias al Señor. Me gustaría hacerlo de los grupos, no sé qué dicen, si me dicen con la mano sí o no. Me gustaría armar grupos para que charlen un ratito de la palabra, de lo que hablamos. Si hay alguno que tiene un pedido de oración, puede hacerlo. Ahí tenemos a Benji en Salta. Qué lindo verte, Benji. Qué lindo verte, Benji. Está la familia Aquino en Neuquén también, todos reunidos. Qué lindo verlos a todos. Muy bien, quieren el tema de los grupos, hacemos grupos un ratito. Lástima por los hermanos que están en YouTube. Vamos a cortar un ratito la conexión en YouTube y vamos a reunirnos todos los hermanos acá en grupos un ratito para que podamos estar. Muy bien. Así que tengan encendidas sus cámaras y ahora cuando entren a los grupos van a poder activar el micrófono. Muy bien, asignar automáticamente. Vamos a crear. Ahí está, que haya 4 o 5 participantes por grupo está bien. 4 o 5 participantes por grupo. Vamos a poner un poco más, 5 o 6 participantes por si acaso alguno no quiere. Entonces vamos a ir a los grupos, ahí le va a llegar la posibilidad de ir a los grupos, así que creamos los grupos y arrancamos todas las sesiones. Perfecto. Arrancamos todas las sesiones.